canciones buenas que no caben en un cancionero, pero en Radio UNIAC tenemos 1 hora al día para descubrir música y cruzar historias que resuenan. Conversaciones con alma, artistas con historia. Tantas canciones buenas. Tu cita diaria con lo mejor de la escena musical con Muriel Riveros. Más fechas imposible, porque 14 suma aquí en Chile, pero el resto de Latinoamérica ha sido toda una odisea. Y es que esta primera parte del 2026, Benjamin Walker ha hecho más recorrido también en países que yo creo que nunca en la carrera, porque de verdad es que ha sido muy importante ese contacto con el público después de 10 años de trayectoria musical cumplida y un hermoso Teatro Oriente hace un año atrás que estábamos celebrando además 2 del disco Libre, que todavía seguimos celebrando y que hemos tenido una cantidad de sencillos y colaboraciones que poder compartir con ustedes, que ha sido muy importante. Amistades, caminos recorridos, de todo aquello es lo que estaremos hablando hoy día en Tantas Canciones Buenas. Les damos la bienvenida en radio.uniac.cl a toda nuestra comunidad virtual que a través de nuestra radio digital se suma también a través de nuestras redes sociales @Radio UNIAC y a nuestro queridísimo Benja Walker aquí a nuestro programa. ¿Cómo estáis, Benja? Muy feliz de estar acá, Muriel. Muchas gracias por la invitación. Oye, piernas, ¿para qué te cuento? No, ha estado Sácate heavy. una gira. Heavy metal. Son 14 a la fecha y quedan otras 2, van a ser 16 en total. Es la primera vez que le puse gira nacional a una gira, porque me pareció que ameritaba por primera vez. O sea, longitudinalmente es la más larga que he hecho jamás. Y llegué por primera vez, después de 10 años de carrera, a ciudades a las que nunca había tocado. Vengo del norte, estuve en la triada Arica, Iquique, Antofagasta, pero también llegué hasta Castro. No solo llegué hasta Castro, llegué cual santiaguino, solo con chalas y un polerón. Pensando que, no, qué mala idea tuve, güey. Qué mala y idea aparte tuve. que vino como un temporal en Chiloé. O sea, estuvo lo primero que conocí brígido. de Chiloé fue el famoso mall de Castro, porque me tuve que comprar zapatillas y un impermeable debido al temporal que me llegó desde el primer día. Pero fue bastante anecdótico. Yo nunca había estado en la Isla Grande de Chiloé. Y ha estado bueno, porque esta gira, que tampoco se planificó tanto, la verdad, me di cuenta que tenía que venir a Chile en marzo y fue, creo que quiero tocar lo más posible. Y me puse a organizar esta fecha, esta gira, que terminó, claro, siendo 16 ciudades. Y nada, era la oportunidad de conocer algunas ciudades a las que igual tenía que corresponder a algunos mensajes de redes sociales que siempre me decían, oye, ya, pues, ¿cuándo en Arica? Oye, ya, pues, ¿cuándo en Iquique? Ya, pues, ¿cuándo en No, y Chiloé? aparte, o sea, de Viña del Mar y Valparaíso, que partió ahí como marzo, después pasaste al tiro a Castro, Puerto Montt, Puerto Varas, Frutillar, Valdivia, Temuco, Pucón, Talca, y en abril Arica, o sea, es que el cambio de clima, te entiendo lo afónico, ¿no? Como, No, sí, no, totalmente. además del estoy- desgaste ahí, Le prometo. el cambio de temperatura. Totalmente. Le digo, bueno, a todos los de Conce y Santiago, estoy haciendo lo posible por llegar con vos a los conciertos, así que confíen en mí, algo va a pasar. Algo haremos. No, he estado heavy. En una semana, de hecho, tuve 6 fechas seguidas, de martes a domingo. Esa que estuvo en Castro fue, claro, Castro, Puerto Montt, Puerto Varas. Frutillar, por primera vez estuve. Qué lindo es Frutillar. Es bellísimo. Es demasiado bonito. Y muy musical. Muy Sí. musical. Y se nota porque uno va sacando la foto de quiénes van a verte y por qué. Hay ciudades que tienen la costumbre, y ciudades no solo en Chile, sino que en el mundo, donde se estila ir a ver conciertos porque hay que ir a ver conciertos, independiente de quién esté tocando. Y con eso me refiero a que uno se entera que alguien va a tocar y va a verlo incluso aunque no lo conozca. Yo creo que varios de los que me fueron a ver en Frutillar, probablemente algunos no habían ni siquiera escuchado mi música, pero ahí estaban porque está la costumbre en la ciudad de ir a ver música en vivo, porque se estila, ¿no? Como una cosa comunitaria. Sí. Y eso es bueno, Sí, porque es un ejemplo de algo que se puede como repetir. Yo tenía la idea de que un poco México, que es donde hoy día estás Sí. viviendo, radicado hace un par de añitos ahí, Un par es un cinco. poco así. Sí, ¿un par 5? Cinco. ¿5 ya? Voy a ¿En cumplir serio? 5 años en los próximos meses. Qué loco, ¿no? Yo tampoco me lo No, creo. Es que estoy Shock, 2021. shock. Sí, Sí. pensé que era menos. No, o sea, yo digo 5 años y digo mentira, ¿no? Esto no Mentira puede que ser verdad. son 5 Me años. fui el 2021. Voy a cumplir 5 años en México. O sea, en pocos años más. Wow. Voy a haber vivido más haciendo carrera en México que en Chile. Estamos más cerca de eso. ¿Qué te pasa con eso? Está loquísimo. Está muy loco y
Este soy yo yéndome por las ramas, soy un profesional No, de... somos dos. No, sí, no, o sea, atájame. Llevamos 10 años conversando, sí. Benja, nunca jamás hemos seguido el hilo de una sola conversación. Pero sí, porque igual tiene que ver, porque estábamos hablando de qué nos pasa, qué te pasa con esto de vivir en México hace 5 años. Sí, tiene todo que ver. Todo tiene que ver, porque en el fondo tiene que ver con el camino recorrido también, pues, o sea... Y lo rápido que pasa el tiempo. Sí, totalmente. De los públicos y de la costumbre de los públicos. Y de cómo se autopercibe uno, ¿no? Me pasa con México de que no le logré llamar mi mente hogar hasta hace muy poco. Y no porque no me gustara México, sino porque creo que el encontrarte en una ciudad y poder habitarla, sintiéndola como tu casa, y que ahora que estoy viajando, siento en el cuerpo que mi casa no está en Santiago, sino que está en Ciudad de México, tuvo que pasar tiempo para llegar a esa sensación corporal, ¿no? De que Ciudad de México no solo es la ciudad donde estoy durmiendo, sino que es mi hogar, mi casa, de que la cultura chilanga, que es el gentilicio de Ciudad de México, para los que no sabían, es una cultura como que me es afín y que entiendo, y efectivamente ahora siento que leo los subtítulos de la ciudad, leo entre líneas, leo la idiosincrasia y la siento parte mía. Cada vez tengo más amistades, no solo extranjeras, que es lo que me pasó desde el principio, mucho amigo argentino, mucho amigo internacional que vivía en Ciudad de México al igual que yo. Pero ahora siento que he encontrado como mi círculo de amigos mexicanos propiamente tal. Ando en bicicleta sin ver Google Maps, que yo creo que eso es un criterio... Ah, ya. No, ese es un nuevo nivel, es una categoría no uso el mapa. Extra, sí, y ¿por dónde ir? ¿En metro tanto? Ah, ya, ok, creo que sé cómo llegar sin sacar el celular. Yo lo considero como... O sea, yo ni en Santiago, te explico, ¿no? Sí, no, igual hago trampa de vez en cuando, pero... Tengo sectores de la ciudad donde ya tengo yo no soy muy cicletero y siempre me he movilizado en bicicleta. En Santiago lo hacía y en Ciudad de México lo primero que compré cuando llegué a Ciudad de México, antes de tener depa, tenía bicicleta. Porque me gusta moverme en bici, me gusta ver la ciudad, me estimula. Y ahora, claro, tengo mis recorridos preestablecidos en la cabeza de cómo llegar a ciertas zonas de la ciudad. De ahí los detalles se ven en el mapa, pero por lo menos sé por dónde irme. Sí, ¿cachai? Totalmente. O sea, es tu hogar. Es mi hogar. Y eso empezó a pasar como a partir del tercer año. 2024, cuando saqué Libre, ya estaba sintiendo que fue como un acto performático. Igual es un disco que tiene todo que ver con haber migrado, como hablamos la última vez. Y sí, ahora estoy tratando de acuñar el término chilengo, porque habemos tantos chilenos en México y nos estamos convirtiendo como una suerte de tribu urbana como de los chilenos en México, ¿no? Porque somos varios. Son hartos. Somos hartos y como se percibe en redes sociales, es cierto que hay una amistad intrínseca chileno-mexicana que es muy real y es muy fluida y es muy natural. Y me encanta porque siento como que se abraza la cultura chilena como con naturalidad. Con naturalidad, Totalmente. sí. Y como hay un beneficio de la duda lindo ante los chilenos allá y se le abren muchas puertas, así que está lindo eso. Sí. No, me encanta que lo menciones así porque además de esa amistad, o sea, eso se nota también en la música y eso no es algo que uno pueda como mentir, ¿no? Como a través de eso y se ve como en la cantidad de sencillos que has sacado en el último año, que son puras colaboraciones aquí y por allá, pero también con chilenos, o sea, la Olivia García vino acá a presentar ese tema que hicieron juntos. Qué bacán. No sé, y te he escuchado como en varias otras, con otros cantautores también, y bueno, es parte de lo que vamos a seguir conversando con Benjamín Walker, que nos está acompañando aquí en Tantas Canciones Buenas. Nos quedan fechas que poder compartir con ustedes, Santiago y Concepción esta misma semana, Concepción y Santiago, para el cronológico. Sí. Pero ciertamente queremos disfrutar de la música. Y como decía la Anto Esteves, que iba saliendo aquí de su programa, suena canción por medio, así que vamos, con tu valor, Benja Walker, aquí en Tantas Canciones Buenas. Somos canción urgente para un tiempo lento. Somos Tantas Canciones Buenas en Radio UNIAC. Se muere en el show que tiene planeado Benja Walker para este cierre de gira nacional. Se mueren. 16 fechas va a concluir. Ya lleva 14, van a ser 16 porque llega Concepción y llega Santiago. Y tenemos que hablar de estas fechas. Hablemos, por favor, de estas fechas. ¿Qué cosas, simetrías, sinergias,
cosas mundanas y divinas pasaron con las cuerdas y y la idea del cuarteto de cuerdas que ya te había acompañado para generar una composición muy bella que pudiste desarrollar en tu disco libre del 2024. Totalmente. Que se dio en conciertos y que fue muy presente en lo que fue el año pasado en el Teatro Oriente, esa gran fecha que fueron casi 4 horas de concierto entre Gategonera y el Benja. Sácate un concierto. Sácate un concierto, sí, fue 3 horas y media, sí, eso fue. Tengo una primicia respecto a ese concierto, te la cuento después. Por favor, Antes de que nos vayamos de nuevo por la rama. Antes que nos vayamos de nuevo por la rama y volver a lo que significa para ti, o significado para ti, poder armar los conciertos con cuartetos de cuerdas. Es de los lujos y de los gustitos más bacanes que me he dado siempre. Yo soy muy fan de la orquestación en general. Y creo que tiene que ver con los soundtracks de películas, que es algo de lo que soy muy fan. ¿Ya? Soy muy fan de los soundtracks. Y algo que un poco me pegó mi hermano es cineasta, es documentalista, y tiene la particularidad de inspirarse con soundtracks. Mi hermano, hay gente que uno los ve en la calle escuchando Spotify, está como estos reels como de lo que la gente cree que está escuchando y lo que en verdad está escuchando. Bueno, lo que en verdad escucha mi hermano cuando va en la calle con los AirPods son soundtracks de películas. Y algo que tengo muy presente en mi vida porque los amo. Y lo digo porque creo que hago el tipo de canciones que podrían ir como en una película, como la canción original de algo, porque pienso en las canciones como algo muy cinematográfico, ¿no? Como Tus videoclips son un poco eso son, también, ¿no? sí, lo son, es verdad, sí. Como relato, es como también el estado de ánimo, como dicen los lolos, como medio main character vibes, ahí como ir sintiéndote como personaje de una película escuchando una canción en la calle. Cuando escribo canciones como que me paso esos rollos, ¿cachai? Y creo que las cuerdas son responsables importantes de que esa sensación se logre, de la cinematografía en las canciones. ¿Cuáles han sido fundamentales para ti? Ya que estamos ahí, hagamos el paréntesis, sin irnos por las ramas. Pero ¿De película? De película. Cáchate, va a ser medio caricaturesco, pero soy muy fan de John Williams. Ya. Pero es que sí es un tremendo compositor. Es un que tremendo compositor. Ha marcado además todas esas películas que hicieron con Spielberg. O sea, dame cualquiera, ¿no? Cualquiera de Spielberg. Bueno, la lista de Schindler es una cosa de que yo creo que el leitmotiv de esa película uno la escucha y está obligado a llorar. Sí. Es como esas líneas melódicas que en verdad, o sea, no hay posibilidad de no conmoverse, ¿cachai? Y hay un documental a propósito en Apple TV, que no sé si se llama John Williams, pero es sobre los soundtracks de John Williams y está buenísimo y te das cuenta de que no es solo un compositor de películas, es de los compositores de música clásica más importantes de nuestra generación y de generaciones del último siglo. Pero sí, la verdad es que soy muy fan y las cuerdas son parte de mi música desde el primer disco. Hicimos algunos arreglos de cuerdas con Fernando Julio para Felicidad. Eso en Brotes agarró una importancia aún mucho más grande con Javier Barría. Tuvimos un cuarteto ahí con la Dani Rivera. Súper importante para el espíritu del disco. En Libro Abierto quería hacer un disco más pop donde uno de los recursos fue no usar cuerdas para no apretar de nuevo el mismo botón, pero definitivamente en Libre las cuerdas se volvieron locas en el sentido de convertirse de nuevo en el espíritu del disco. Fuimos con Francisco Victoria a Buenos Aires a grabar un cuarteto increíble a Estudios Guión, donde grabó Charlie, Fito, Spinetta, Calamaro. Fue un episodio... El peso de la historia en esa grabación. O sea, eso fue un gustito. Fue propiamente tal un gustito de ir a pasarlo increíble a un estudio del que los dos rayamos la papa como siendo parte de un capítulo más de ese estudio. Y de ahí viene la historia, como te contaba off the records, de estos conciertos en Concepción y en Santiago. La idea de tocar con cuerdas y guitarra, ¿y por qué lo digo? Porque estos conciertos, para cerrar esta gira, van a ser guitarra y cuarteto de cuerdas, y nada más. Y la idea salió de una situación espontánea en Buenos Aires, porque voy a tocar el año pasado, justo antes del concierto del Teatro Oriente, y me llama Elizabeth Ridolfi, que es la violista que dirigía este cuarteto de cuerdas que grabó el disco Libre, y me dice, che, Benja, ¿vas a tocar en Buenos Aires y no nos llamaste? Y yo como... Elizabeth. Me encanta la invitación. No, sí, verdad. Notable. Yo creo que podía hacer cualquier acento. Con todo permiso. Bueno, tengo polola argentina, así que pero es chaqueña, el acento es algo distinto. Y le digo, Elizabeth, no hay plata. No hay plata para las cuerdas. Y dice, no, boludo, vamos igual, ¿qué estás hablando? Y llegaron, hicimos un concierto improvisado
porque ella ya se sabía los arreglos. Repasamos algunas canciones en la prueba de sonido. Si grabaste con ella. O sea, no, y nos tiramos al agua. El primer ensayo de muchas Impresionante. canciones fue en vivo, con el público al frente. Yo confiaba plenamente en ellos y ellos en mí. Y pelos de punta yo arriba del escenario, porque las canciones, cuando despejas la batería, el bajo, la guitarra y todos los overdubs de arreglos que hay por arriba de las cuerdas de las canciones, quedan al descubierto unas composiciones hermosas, que en el caso del disco libre estuvieron principalmente a cargo de Marcelo Wilson, un increíble compositor chileno que ahora está de gira con 31 minutos, que hizo un arreglo de cuerdas increíble junto a Francisco Victoria, y quedó eso al descubierto, y creo que se puso en valor el arreglo de cuerdas del disco. Estos conciertos en Concepción y Santiago van a ser los únicos de toda esta gira que van a ser guitarra y cuarteto de cuerdas, en Santiago con el Cuarteto Austral, que ya es una banda, o sea, francamente, son increíbles, pasaron a ser parte de la cultura pop chilena. No, y bueno, tocaste con ella. Toqué con ella en el Teatro Oriente. Oriente. Sí, y antes en el Descafé de las Artes. No, y son impresionantes, debo Son decirlo, espectaculares. son muy, muy buenas. Tienen una sensibilidad muy linda, son grandes personas y grandes músicas. Y en Concepción, sin que yo lo planificara, a propósito de lo que tú estabas diciendo, a veces hay ideas como que buscan la necesidad como de instalarse, ¿no? Y me llama Jimena Águila, de la Sinfónica de la Universidad de Concepción. No, me escribe por Instagram, me dice, me vio en una historia tocando con cuerdas, me dice, Benja, yo te monto las cuerdas en Concepción, mándame las partes, yo te las monto. No le dije nada, yo ya había tomado la decisión de tocar con cuerdas en Santiago. ¿La conocías a ella? La conocí, sí, la conocí la última vez que fue a tocar a Conce, terminamos carreteando en su casa. Ella es una increíble música y persona. Prendidísima, por favor. ¿no? Ahí, bueno, no sé si es un disclaimer, pero ahí se hacen los carretes después de los conciertos en Conce. Pregúntale, no sé, al Manu García o al Lano Stern. Esa es la casa donde se cae a guitarrear después de los conciertos. Y le dije, Jimé, por supuesto, yo voy a hacerlo en Santiago, tenemos que repetirlo en Conce. Le mandé las partes. Va a tocar el Peje, que irónicamente es el chelista de Entrama. Entrama es la banda donde está mi maestro Juan Antonio Chicoria Sánchez, que hizo los arreglos de algunas de las canciones que vamos a interpretar. Entonces todo es un círculo muy bonito. Mira cómo todo confluye. Totalmente. Entre, insisto, caminos recorridos, la amistad, y yo creo que un disco que ha marcado, siento yo, y ha sido un hito. Yo creo que no es que, para mí los discos no se cierran, ¿cierto? Con una gira necesariamente. No. Y van agarrando formas insospechables viven, ¿no? con el tiempo. Por algo seguimos escuchando los discos que seguimos escuchando de todos los artistas a nivel mundial que seguimos Totalmente, escuchando. Sí. Hay discos que terminan... Hay algo muy especial con Libre. Sí. ¿Qué ha pasado? Para mí es el ejemplo más gráfico de cómo la experiencia artística te puede llevar a transformar y hacer cambios como de página, como de cambios de vida. Lo fue así para mí, ayudado mucho por también haber migrado y estar viviendo otra experiencia fuera de Chile, donde la experiencia misma de la migración te obliga como a autopercibirte de otra forma también, ¿no? Porque empiezas a relacionarte con gente desde cero, con otra idiosincrasia, vaya aprendiendo cosas de ti mismo que no sabías. Y creo que para mí el ejemplo máximo de usar la canción como un vehículo para digerir procesos personales y darles como una cabida performática, artística, es el disco libre. Y lo más fuerte es entender la experiencia del resto con el disco. Y eso, como he ido a ciudades a las que no he ido nunca, han sido conciertos con una escala muy humana y cercana. O sea, en Antofagasta tenemos 60, 70 personas. Eso me permite después de los conciertos quedarme un rato a hablar con la gente. Claro. ¿Cachai? Y que cada uno sea distinto. Oye, es que tenemos mucho que hablar y vamos a hablar de eso, de los públicos, las ciudades, la música, las canciones, pero estamos hablando de Libre, es el nombre del último disco del Benja, es la canción que abre también todo ese recorrido y es como... Es donde grabó este cuarteto de cuerdas en Argentina, que da también forma a lo que vienen siendo también estas presentaciones. Se viene Concepción y Santiago esta misma semana, Benja Walker cerrando su paso por Chile, al menos en concierto. Esto es Libre, lo escuchas en Tantas Canciones Buenas. Desde un tiempo que fue hermoso hasta el futuro que ya suena. Tantas canciones buenas en radiouniac.cl. Esta canción es como para
grítela si quiere. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Sí, a veces es necesario también sacarse. Libre soy, libre soy. Claro. Libre de Benja Walker. Y parte un poco esa historia de la renovación, del cambio, de la migración con este disco, lo estábamos conversando acá, pero también de sacar cosas muy personales también ahí a flote y cómo statements de cómo queremos vivir también, ¿no? Sí, y cómo totalmente. queremos mejorar nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. En fin, un disco que en algún momento lo llamamos con el Benja el disco terapia de la vida, ¿no? Pero en los necesario. conciertos suelo tirar la talla como... La catarsis. Claro, ojo con el disco, no priva de ir a terapia. Igual llamen a alguien, Por favor, ¿cachai? sí. Como... Pide ayuda. Sí, Pide totalmente. ayuda. Oye, Concepción, 8 de abril, Teatro Ligüen. El Parte Teatro Ligüen, sí. de la gira entonces que está culminando y luego en el aula magna del Liceo Manuel de Salas, Plaza Ñuñoa, linda aula magna también, acá Sí. en Santiago, el 9 de abril. Esto está pensado para que sea distinto y por eso mismo cuando comparamos un poco lo que ha pasado y el poder ir, el poder encontrarte con ese público que te está llamando de otras ciudades, lugares más pequeñitos, lugares más grandes, ¿qué te hace pensar en cuanto a la música en vivo y cómo quieres llevar la música en vivo hoy día, Benja? Una gran pregunta. Creo que me encanta el hecho de que sigo construyendo carrera y creando o construyendo audiencias desde cero. Me ha llevado como a esta dicotomía muy esquizofrénica de que en Santiago tengo un Teatro Oriente con un equipo de 44 personas y un teatro de 1000 personas lleno, pero también un teatro de 30 personas en Arica tocando solo con la voz y la guitarra. Y son circunstancias muy distintas, pero que me permiten observar con mucha frecuencia distintos formatos de cómo llevar la música en vivo. Y algo que siempre me ha gustado de la carrera que me ha tocado a mí experimentar es que creo que he logrado como a lo largo del tiempo y con constancia como ir formando comunidades y audiencias en cada ciudad solo desde la voz y la guitarra. Que hablábamos off the record de los pies forzados, ¿no? De ponerte límites para ponerte creativo. Y creo que un límite bastante evidente en los conciertos en vivo es, por ejemplo, estar solo con la voz y la guitarra. ¿Cómo genero una circunstancia en vivo, una performance que se pueda sostener sola con la voz y la guitarra y que no se vuelva tediosa o repetitiva, que te haga ir por momentos emocionales distintos? Todo eso he ido a través del ensayo y error, he ido como ir construyéndolo a lo largo del tiempo desde el formato solo la voz y la guitarra, que me encanta saber como que he podido construir esa performance que a veces, no sé, en Concepción una vez fui a tocar en Bar Callejón, un show así express, solo voz y guitarra, toqué 3 horas. Toqué 3 horas y pude haber seguido tocando, porque la gente estaba muy arriba de la pelota y el show en verdad duraba como 2 horas, yo también, sí, yo prendo con agua. Duraba 1 hora y media el show y están todos tan como ya, pues bueno, sigue tocando, de que ya, bueno, ya, si estoy entretenido, pasándolo bien, fueron terminando. Y me encanta ver que las canciones también funcionan por sí mismas, solo en formato voz y guitarra, pero que también uno se puede dar la chance como de llevar esa experiencia a un equipo de 44 personas que fuimos el año pasado en Teatro Oriente, con 8 músicos en escena o 9. Sí. Hemos ido incluso en un teatro Nescafé, incluso fuimos con bronce, 13 o 12 personas arriba del escenario. Y se tocan botones emocionales distintos. Sí. A mí el espectáculo en vivo, yo creo que en la disciplina artística uno tiene muchos oficios distintos. Y con eso me refiero a que, por ejemplo, el David Aguilar, mi gran amigo, no es tan fan de tocar en vivo. Es un gran compositor. Es para mí de los mejores de nuestra generación. Sí, pero no se vuelve loco por estar arriba del escenario. Es más bien tímido, ¿cachai? Pero un genio en el estudio y en la composición. Hay oficios distintos dentro de la disciplina. Uno cree que es obvio y que le encanta estar en el estudio y también le encanta estar en el escenario. Hay gente que le encanta ser más performer, pero que en el estudio está más ansioso y quiere salir de ahí rápido. A mí me encanta estar arriba del escenario, como también me encanta estar en el estudio componiendo, pero son 2 fenómenos distintos y yo creo que el espectáculo en vivo y las posibilidades que te entrega la performance y la catarsis, etcétera, es como un bien por sí mismo y es muy bonito descubrirlo en formatos tan distintos como me ha tocado a mí. Oye, Benja, estamos conversando con Benjamín Walker aquí en Tantas Canciones Buenas, disfrutando de su música también, de su recorrido y lo que ha sido esta nueva etapa también, ¿no? De autodesafiarte nuevamente al moverte. Estar
2 meses haciendo una gira acá, pasar por otras ciudades en Latinoamérica, irte ahora a estar una estancia de Sí. un par de meses con un nuevo proyecto que tiene que ver con entrar a grabar nuevamente. Entonces, quiero ponerte en eso. Es como el desafío del movimiento. ¿Qué te deja creativamente en la música también? Creo que me es muy inherente moverme. Y con eso me refiero a que creo que desde que tengo memoria soy un niño medio hiperkinético que yo era de no llegar mucho a mi casa. Porque la idea de estar en la casa y volver del colegio, estar como yo volví a la casa, como que no me inventaba excusas de, no sé, siempre llegaba, era el típico amigo como que se incluía como en las dinámicas familiares como de otras familias por la ansiedad como de estar haciendo cosas De estar distintas, afuera, de ¿no? estar afuera. Yo Tengo que hacer algo. soy el más chico también, yo era como, me tocó esa etapa en que ya, mientras el niño esté vivo está todo bien, ¿cachai? Mientras llegue a la casa y diga como Eran que otros sobrevivió, eran otros tiempos, sí. Yo llegaba a la casa en la noche nomás, como, llegó el viaje ya, pero estaba ocupando gran parte del día en hacer cosas. Y no sé, es una muy buena pregunta, porque también... Quizás ahora que estás preparando también un nuevo trabajo, meterte a componer, no sé, ¿qué cosas surgen de ahí? O con qué inquietudes estás llegando y contémosle a la gente que te vas a ir un par de meses. Claro, no, y estoy a un pensando en nuevo cerrar las redes sociales unos 3 meses. ¿Sí? Sí, porque ¿sabéis qué? Estaba empezando a ver esa parte del celular que te dice cuántas horas al día pasas ahí en el celular Y es mucho. y me da un poco de vergüenza, weón. Entonces, Ya. sí, creo que necesito volver a ser persona para... Lo hablaba con Malena, con mi compañera, Ujú. de que siento como que me gusta como acceder a verdades en las canciones y creo que la distracción del celular y la obligación que uno tiene como artista de estar como publicando lo que hace me está privando de estar suficientemente presente como para vivir cosas como en serio. Cosas de las que no tenéis la ansiedad de andar mostrando, ¿cachai? Entonces creo que sí, creo que lo necesito porque creo que a propósito del movimiento es una respuesta a la incapacidad de estar quieto. Y creo que la incapacidad de estar quieto es algo que apareció con el disco libre. Es una dificultad que tengo. Y lo descubrí en la pandemia. En la pandemia yo como que me volví medio loco. Porque me di cuenta de que mi ansiedad por estar haciendo cosas es una respuesta a mi incapacidad de estar quieto. Y mi incapacidad de estar quieto no es algo tan nutritivo o sea, no estoy orgulloso de eso. Creo que hay razones de las que hay que hacerse cargo. Porque tiene que ver con, y me di cuenta en pandemia y con el disco libre, de que no tenía herramientas como para estar solo conmigo mismo. Y suena como medio absurdo, pero es verdad. Creo que la convivencia con uno mismo es un aspecto de la vida por el que hay que preguntarse. Y yo me vine a dar cuenta súper tarde de que tengo dificultades de estar solo, callado, conmigo mismo, sin hacer nada, y que eso me genere tranquilidad. Me genera más bien ansiedad. Y eso es algo que me di cuenta que tenía que salir a preguntarme. Ok, ¿por qué tengo dificultades de estar solo conmigo mismo y estar quieto? Y que eso no me genere calma y más bien me genere ansiedad. En mi búsqueda, y el disco libre tiene todo que ver con darme cuenta que no me trataba muy bien a mí mismo, de que era muy duro conmigo mismo y que yo era capaz de decirme cosas a mí mismo que no le digo a nadie. Es como que toda la parte como agresiva, lo voy a decir literalmente, Era contigo. era más que conmigo. con el resto. Sí, pero exclusivamente conmigo. Y en niveles preocupantes. O sea, Es súper verdad que Benja es demasiado amable. Demasiado amable con todo el mundo. por eso tiene unas Excepto consecuencias, con él mismo, excepto al conmigo parecer. mismo. Claro. No, y es verdad. Y me di cuenta, nada, circunstancias tan cotidianas como de, se me olvidó mandar un correo, que soy signo de exclamación, gato, / o sea, sí, creo que en esa amabilidad se esconde una oscuridad también que hay que observar, ¿no? Porque somos duales y tenemos, y me parece sano que tengamos en nuestro interior como varias facetas. La pregunta es por dónde se está manifestando y de qué forma. Y en mi caso, Sí. esa tranquilidad que quizás procuro tener hacia afuera, ni cagando la tengo conmigo, ¿cachai? Entonces estos 3 meses son para volver a... Bueno, ahora tengo mejores herramientas para estar quieto, porque terapia y etcétera. Y porque Pero ya, libre. y porque libre, porque terapia, porque libre Sí. y porque también igual es empezarlo a estar quieto, pero estar quieto en otro lugar. También tiene una cosa de la Sí, emoción de... Totalmente. Y quién de sabe algo con qué me nuevo, voy a ¿no? encontrar, ¿cachai? Claro.
pero encuentro en el movimiento los estímulos, es una pulsión de vida que tengo por salir a no quedarme con ninguna duda, salir a conocer personas, cosas, lugares, escuchar música nueva. Pero sí, creo que hay que hacer un balance de las cosas y ahora me toca apagar las redes sociales, estar quieto en un lugar, sentarme a observar a dónde me ha llevado la vida con el disco libre en los últimos 2 años, en los que vaya que no he estado quieto, y ver qué sale de ahí. Tengo algunos pies forzados para el próximo disco. Va a ser un disco, les aseguro, mucho menos denso que el último. Pero fue denso, pero necesario. Sí, absolutamente necesario. Yo lo necesitaba, solo que ahora estoy más piola, weón. Estoy pasándolo bien. Y una de las preguntas que tengo y es... eso también está bien. Sí, no, y quiero aprender a escribir canciones de amor buena onda sin que me dé ni cringe, ni... Yo a ver, he hurgado mucho más en el desafío emocional y las cosas más difíciles de digerir. Y quiero también hacer un disco Jack Johnson piola para ir camino a la playa en el auto, ¿cachai? A pura guitarra. Bueno, no ukelele, pero guitarra, ¿no? No ukelele, sí. Sí, bueno, vamos a ver, quién sabe. Nunca se Quizás sabe. me pongo a surfear ahora. Qué bien, perrito. No, bromas, por supuesto, desde el absoluto estereotipo, pero nada, algo para pasarlo bien. Nos vamos a ir a respirar un rato, en realidad. Vamos con respirar, Benja Walker. Buena. Y ya seguimos. Entre la densidad y las olas del mar, aquí nos quedamos entonces conversando en este capítulo de Tantas Canciones Buenas. Somos canción urgente para un tiempo lento. Somos Tantas Canciones Buenas en Radio UNIAC. Necesitamos respirar de vez en cuando, sí. Por muchas razones. Pueden ser relaciones humanas que están ahí atormentando ciertas cosas. O pueden ser relaciones con uno mismo. Muchísimo. Y eso, de eso el Benja Walker no escribió el libro, hizo el disco. Quizás faltó el libro. Quizás faltó el libro. Puede ser, mira. Siempre salen ideas. Da para escribir un libro. Siempre salen ideas. Creo que mi síndrome del impostor me privaría de ir más allá de lo que ya fui. Pero ¿sí? ¿Todavía estáis lidiando con el síndrome del impostor, Benjamin Walker? Cada vez menos. Pero es muy inherente a mí. Y no sé dónde viene tampoco. Porque hay un... No, creo que igual sé. Hay un temor reverencial hacia quienes cultivan este oficio. Yo tuve la absoluta fortuna de criarme entre músicos. Y no cualquier músico. Yo creo que la escena... O sea, hablemos de tu madre en 3 horas acá, pero cacha que... Porque claro, mi mamá, por supuesto. Pero mi mamá igual es mi mamá. Sí. Entonces, claro. Mazapán y tantos otros. Y tantas otras cosas. Pero cacha que los músicos de mi mamá fueron jazzistas de toda la vida. La Marraqueta, la banda de jazz, eran básicamente la banda de mi mamá. Entonces yo me crié con Pedro Green, con Pablo Lecaros, con Jorge Díaz. La Marraqueta es otro nivel. Es otro nivel de las mejores experiencias del jazz chileno jamás. Ni hablar de Jorge Díaz, que tiene unos discazos, además de ser uno de los grandes maestros de música. O sea, muchos músicos de mi generación, no sé, el Martín Silva en Las Bordonas de Oro, en la Cata de las Bordonas, o el Alfredo Tauber, son personas que yo conocía porque o ellos llegaban... Tremendo profe, sí. Mientras yo estaba en el living del Jorge tocando, o yo llegaba, claro, y el Martín Silva estaba terminando su clase, o el Alfredo Tauber, y me he encontrado con escenas distintas de gente que fuimos alumnos del Jorge. Se fue de Santiago el Jorge. Se fue de Santiago. Sí. Ahora está en Quintero, creo. Me parece. Bueno, suerte para allá porque de verdad que es bueno. Hablábamos de la centralización, qué importante. No, que totalmente. La música Y de que se puede vivir fuera de Santiago. Y lo he descubierto ahora en la gira. Por ejemplo, en el sur, Puerto Vara, Frutillar, Pucón, un montón de músicos que se fueron post pandemia y encontraron la paz y la calidad de vida fuera de Santiago. Sí. Pero en lo que tiene el jazz chileno, hablemos del jazz chileno, que es tan maravilloso como intenso. La escuela del jazz y quienes cultivan el jazz, sobre todo esa escena, son de ponerse un estándar muy alto de que hay que ser los mejores estudiantes, que la disciplina de estudiar todos los días y hay que ser seco. Y creo que lo escuché desde tan chico y lo vi tan de cerca que le tengo como un respeto al oficio como de ser sesionista e instrumentista, porque igual lo soy guitarrista, de que he mirado con mucho respeto el llamar. Incluso yo me demoré caleta en decirme a mí mismo músico. Y había publicado Felicidad y yo no me refería a mí mismo como músico, como por respeto al oficio, ¿cachai? ¿Y cómo te referías a ti? De que tengo música, de que hago canciones. Hago canciones. Pero no decía soy músico.
Decía, bueno, soy estudiante de Derecho, que era... Eso también me da un poquito de vergüenza. Pasaste por esa, Sí, y yo creo que estar Sí. estudiando otra carrera y no música, creo que también me dio un poco de vergüenza llamarme músico también. Por respeto a quienes sí lo cultivaban todos los días. Después me pareció una tontera y estudio la guitarra desde los 6 años. Llevo 28 años tocando guitarra. Llevo 28 años tocando guitarra. Y Entonces, hablemos de que que hacer canciones, ser cancionista, ser cantautor es una tremenda trayectoria y un peso cultural que es súper importante. Sí, hay que... O sea, sí. y aquí lo pongo, o sea, y además que fueron tus referentes, sobre todo en la primera etapa, en ese primer disco también, que eran Jorge Drexler, Manuel García. Estamos Claro. hablando de grandes de la música hoy día Que Jorge latinoamericana. es médico, por lo demás. Por lo Médico demás. cirujano general. Sí, sí, va hay tantas, hay astrofísico, Brian May creo que es Sí. astrofísico. Bueno, los ¿no? metalengua Ahí están haciendo un están. doctorado en astrofísica en la Universidad de Chile as we speak. Son Tan locos, son unos genios. Eso no es genio, eso No, es, la otra, es cagaron. otra cosa. No, el Pascal se pasó. Sí. Pero no, digo, la experiencia misma, ¿no? Que te da la vida y esta cosa del síndrome del impostor que es... Pero ocurre. Ocurre, y eso es que no va a dejar de pasar probablemente. Y me gusta eso porque quizás mucha gente que nos está escuchando también le pasa en el día a día con su Probablemente vida. uno con se lo sus cosas. encuentra mucho más de lo que se imagina. Y hace pocos años, yo creo que la ida a México también como me ayudó a sentir como de que, como que puedo, no sé, puedo hablar con más propiedad de la música que hago yo, de lo bueno o no que me siento como interpretando mi guitarra, como intérprete. Me demoré hartos años como en entrar en una suerte de balance de seguridad de que no es como creerme en la raja, pero sí de sentir como, a ver, tengo algo que defender y he cultivado, por ejemplo, una identidad musical en mis canciones. O hace muy poco, y yo creo que fue de la mano con empezar a tratarme mejor, que ha sido todo un viaje, de decir, oye, he creado un repertorio que tiene una cierta identidad que también va por el feedback de los colegas, como no sé, mis canciones, mi repertorio, que tienen una identidad propia personal y que puedo hablar de eso sin como que me dé vergüenza, ¿cachai? Estoy viviendo una nueva etapa en ese sentido, como de verlo desde un lugar de menos miedo y temor reverencial. Y también estoy curioso por ver que soy capaz de crear ahora desde esa nueva como percepción que tengo de mí mismo, que en verdad es muy distinta. Y no sé si es el mejor o peor, va a ser definitivamente distinta, pero esta residencia artística que va a hacer después de la gira, se trata de que con mucha calma y tranquilidad ver qué sale de esto. Eso me encanta, que sea una residencia artística. No vas a ir a grabar un disco, estás en el proceso de saber que ahí lo vas a crear también. Sí, y quizás con algunas ideas, con el beneficio de la duda como... de que si no sale algo que me guste también no pasa nada, ¿cachai? Ojalá salga algo que me guste, porque tampoco es barato darte el gustito de ir a ver qué pasa. Claro. Menos en Londres. Sí, mira, la gira que he tenido que hacer. No, sí. Mira, mi parte más ejecutiva me está mirando con cara como, no, si vaya a sacar algo de ahí. No. Sí, nada de cosita, pero... No. Mira, No, la Silvana Estrada, con quien partió esta gira en Chile, fueron dos municipales preciosos. Qué lindo, sí. Heavy. Es que, o sea, si pueden ir a ver a Silvana. Silvana Estrada algún día en vivo, háganse ese favor. Silvana, este último disco que sacó, que es de los discos más espectaculares que han salido en el mundo de habla hispana en los últimos años, y lo digo con propiedad, es la segunda versión de su disco. Ella hizo el disco completo hace un par de años atrás. Lo escuchó y no le gustó. No se sintió ella en el disco. Tremendo. No se conmovió con lo... Hizo el disco de nuevo, producido por ella. Y cáchate lo importante, porque es tan difícil este oficio, que uno a veces se siente con el sentido de responsabilidad de que, a ver, ya hice esto, me voy a hacer cargo de publicarlo porque tengo que hacerlo. Insisto, suena muy fácil decirlo y quienes cultivamos esto sabemos que no es barato lo que estoy diciendo, menos con el esfuerzo que uno hace por hacer un disco en primer lugar, que es enorme. Pero Silvana se dio la oportunidad de empezar el proceso de nuevo hasta encontrarse ella misma en la ecuación. Y lo hizo. Y vaya que tiene sentido escuchar este disco y decir, wow, esto trasciende. Y seguro trascendió a ella como persona haciéndolo y van a trascender quienes como se le abran como el pecho a esas canciones. Pero nada, es un oficio que debe venir con error. Claro. Igual, es inverosímil de que sean puros aciertos. Asumir de que puede pasar ese error Totalmente. ya es un camino ganado, totalmente. Esto va a salir muy bonito, Benja. Puta, Yo te ojalá, weón. Porque te no, deseo lo mejor. la pero apuesta no es barata. disfrútalo. No es barata. Y sabemos que el Benja ejecutivo, que es muy ordenado y muy, muy ejecutivo, de hecho. Soy Capricornio. Ahí está. Ahí está.
No tengo idea, pero ahí está. No, yo tampoco, ahí pero es está. lo que me dicen. Es lo que te dicen, por eso es. Debe ser. Es lo que he escuchado. Nada, que es importante porque al final no es que no solo sea barato, es que además cuesta mucho. Si estamos en el mundo Sí. de la música y hoy día no estamos en tiempos en que la gente apuesta necesariamente No, por es la difícil. sensibilidad y el arte, ¿no? Y es un momento distinto. Por ende, si tu ánimo es de mirar con un poco de amor el amor, Sí. yo creo que ahí hay otra ganancia, ¿no? Sí, totalmente. Estoy curioso por descubrir qué sale ahí. Pero quiero hacer mi disco de canciones de amor. La verdad, te estoy ventilando un poco de qué viene lo que viene. Hermoso. Pero solo tengo el nombre del disco en la casa, que no lo voy a decir. Porque No, ya es mucho, sí. ya es mucho. Pero lo que sí voy a decir, porque esto es un espacio de seguridad, Ujú. es que va a salir otro disco antes del próximo disco. Que es mi primer disco en vivo. Y que Teatro tiene Oriente. que tiene que ver con el año pasado. Estamos trabajando en eso, querida. Con Ay, eso te qué digo todo. lindo. Pero si tú te acuerdas cómo fue ese concierto, O sea, disco doble mínimo. mínimo, ¿no? Y no, Muy me bonito. emociona mucho escuchar lo que está pasando. Porque fue definitivamente el concierto más importante de mi carrera. No tengo Yo ningún estaba problema en ahí. decirlo. Me quedé sin metro porque terminó como a las 12. Perdón. No fuiste la única. Pero no no fuiste fui la la única. única. No importa. Pero es que coreando, todos. Brigio. Qué fuerte eso. Qué lindo también, Brigio. Benja. Además, ese volumen de gente Bailando las coreando. canciones, notable. Hay una de las canciones, no sé si te acordáis, pero hacia el final del concierto en que no canté. La gente cantaba. Solo cantó la gente, que sigue en mí. Y yo dije, ya voy a esperar a ver dónde entro. Y no entré nunca. La canción terminó y solo fue el público cantando. Fue de las cosas más emocionantes No. que me ha ¿Y sabes pasado qué? jamás. Te tengo que decir una infidencia, porque creo que estaba sentada atrás de alguien de tu familia, como un tío, una tía, no tengo idea. Ok, puede ser. Porque, y se paró, mira el Benja, y como que, mira cómo todos cantan, y sacaba como con el celular, No ¿no? te Un caballero creo. mayor, y como, mira, y yo creo que era alguien de tu familia, No, o alguien. tuvo que haber sido, puede de todas ¿no? maneras. Pero estaba como tan entre que orgulloso, y es como, mira, y claro, uno efectivamente ahí te pones a mirar al público y está toda la gente cantando. Estaba brígido eso. Toda la gente cantando tus Estaba canciones. brígido, sí. Y fue... Nada mal, Benjamin Walker. No. Bueno, 10 años que no han pasado en vano. Eso. Porque lo lindo de esta carrera, que se ha hecho muy a pulso, y la gente que ha ido a los conciertos es consciente de eso, es que cada personaje que ha como integrado los shows en vivo a lo largo de mi carrera, que ha sido uno por uno, hasta llegar a ese Teatro Oriente, es muy lindo ver cómo realmente han hecho las canciones y el catálogo de canciones parte como de su vida más íntima, personal. Y lo que me genera más orgullo es que no es como la canción o el single. No es como esa canción que le fue bien, ¿cachai? Claro, Es como... el One Hit One. No, Es el cancionero. es el cancionero. Y hasta a veces vuelvo a cantar canciones muy piolas que no canto hace mucho tiempo y las cantan No. igual, ¿cachai? No, yo la verdad me siento hiper afortunado me pasa algo con el público que me va a ver, de que va gente muy buena a los conciertos. No sé si tú te das cuenta, pero porque yo me quedo conversando con la gente al final de los conciertos harto. Y en esta gira he estado hasta 2 horas conversando con la gente después de los conciertos. Me gusta escuchar su historia y hacerles saber de que estoy agradecido, ¿cachai? Pero va gente muy buena onda en los conciertos, como gente buena, ¿cachai? Ujú. Yo creo que si es que hago el tipo de canciones que hago, que son de mucha vulnerabilidad, ha sido increíble, porque no es premeditado, ver la apertura emocional y la vulnerabilidad del tipo de persona que va a los conciertos. Y eso lo encuentro y me siento muy privilegiado, porque hoy en día que se construyan espacios de tanta apertura a la vulnerabilidad y de sentir seguridad con de que seamos todos unos sensibles de mierda, es súper Hoy lindo. al mundo le falta sensibilidad. Sí, por lo Sobre mismo. todo hoy día. Sobre todo hoy día, que se arman espacios de contención de ese calibre, para mí es un privilegio absoluto y le da un valor agregado a lo performático y a esa catarsis que se logra en los conciertos en demasía, sobre todo en el contexto en el que estamos hoy día. Ujú. Mira qué belleza con lo que cerramos este programa. Te queremos dejar esa invitación a que abras tu camino hacia la sensibilidad y a la vulnerabilidad para ser mejores personas, para ser más amables lo uno al otro, para escucharnos Para 2 horas sentirnos, después. para que sentirnos sintamos de todo un poquito poco. más. Y esa es la oportunidad que tenemos este próximo 8 de abril en Concepción, en el Teatro Ligüen.
y en el aula magna del Liceo Manuel de Salas el jueves 9 de abril, al día siguiente acá en Santiago. Ambos conciertos, además, la misma tónica con cuarteto de cuerdas, mira la cosa más bonita. No, va a estar increíble. Y luego este viaje, esta creación, esta residencia artística que vas a hacer allá en Inglaterra. Te deseo lo mejor, queridísimo. Muchas gracias. Y que sea un hermoso aprendizaje y que sean más aciertos que errores, por cierto, pero que venga lo que venga. Oye, qué rico cerrar la gira con una conversación de 1 hora contigo, masticando cosas que... No, me encanta, está buenísimo y me hace pensar Canciones también. de amor necesitamos, además. Sí, El mundo necesita canciones de amor, ya lo decía los Beatles. No, muchas Oye, gracias, Morel, y vamos... gracias a este espacio hermoso que se ha ido construyendo, llamado Radio UNIAC. Sí, a ti, por ser parte de esto desde el comienzo. Desde el inicio, estamos cumpliendo casi un año, estamos a un mes casi de, nuestro año de vida, en Solo mayo. Un año, y ya un espacio. Tenemos un espacio. Con vida propia. Felicitaciones. Una pequeña casa, un pequeño hogar. Felicidades por la pega hecha. También es algo necesario para el mundo en el que estamos. Qué bueno que se sienta así, Sí, porque totalmente. este medio es también para ustedes. Vamos a cerrar con No hace falta saber. Benja, y nos dimos como casi que full libre, sí, pero es que también no, tiene me encanta, mucho que ver. está bien. Está con vida todavía el disco. Es que sí, va a estar mucho Y va a mucho estarlo, más. sí, espero que sí. totalmente. Que te vaya súper bien, Benja. Muchas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por estar. Radio.uniac.cl. Pueden revisar después esta entrevista en nuestro canal de YouTube y a seguir disfrutando de buena música chilena aquí en Tantas Canciones Buenas. Gracias a Álvaro, gracias a Jaime, gracias a Cami, nuestro equipo. Y no hace falta saber. A veces no hace falta saber, solo sentir. Está. Chao, chao.